Bien, compañerísimos, yendo a los temas de fondo de la clase, eh, les he pedido que vayan viendo, ¿no?, el trabajo de Novak. Centralmente, su primer capítulo es una cosa muy densa, pero me parece muy interesante, por lo menos el sintetizar en tan pocas páginas la historia completa del pensamiento sobre la historia. Al mismo tiempo, les he pedido que revisen el programa. Eh, en algún momento tendremos que ver qué rato podemos, eh, qué rato podremos referirnos a todos los aspectos relacionados eh, con lo que vamos a ver durante todo el año. Quiero que tenga una visión global, pero no sé si se han dado cuenta, ¿no? Lo estoy enfatizando mucho para cualquier estudiante de comunicación, de ciencias sociales y de la música. Es el carácter crítico, científico crítico. Entonces, bueno, quería contribuir con eso. Ese es el centro del programa, ¿no? Bueno, entonces, este preámbulo lo hago ante 84 personas. Todavía tenemos cerca de 18 plazas para ingresar. Y bueno, entonces, ese primer capítulo es una cosa muy interesante. Les había pedido que en la parte digital lean hasta la página 18, en la parte 18, 17 creo, en la parte eh, impreses hasta la página 33. Pero es la primera parte, ¿no?, de cómo él enfoca el problema de cómo ha evolucionado las ideas sobre la historia desde los griegos hasta el marxismo. Entonces, lo que quiero es que se tenga una noción que así a mí me sorprendió cuando tomé conciencia de ello, que es que lo que nosotros aprendemos casi en todas las disciplinas, y la historia no es una excepción, es una evolución recién de los últimos 2500 años, ¿no? Que es muy poquitito en relación a la existencia del hombre sobre la Tierra, ¿no?, que data de hace 5 millones de años. 2500 años es, en términos cronológicos, eh, digamos, de la existencia del hombre, en términos macro históricos, o sea, desde la existencia del hombre, que es lo que describe la historia, es decir, la evolución, los cambios, es muy, muy poquitito. Y obviamente los grandes saltos se producen desde que aparece la civilización, ¿no?, que es un término muy, muy interesante para designar ya momentos en el que la sociedad puede darse el lujo de tener un sector de su población dedicada a la reflexión y no solamente a la obtención de alimentos, vestido y techo, ¿no?, que es el elemento fundamental para la sobrevivencia de cualquier sociedad. Entonces, de eso versa, ¿no?, el primer capítulo, es decir, eh, cómo los últimos 2500 años la humanidad ha empezado a, bueno, tener interesantes pensadores que trataron de describir algunas regularidades y tratan de explicar el por qué, ¿no?, la historia cambia, porque en realidad ese es el estudio de la ciencia de la historia. Su objeto es observar las regularidades, qué es, por qué cambia la historia, es decir, qué razones hay para que siga cierto curso, ¿no?, de tal manera que podamos tener no solamente conciencia de lo que fue, de lo que es, sino de hacia dónde va la sociedad, ¿no? Es decir, no como la matemática, digamos, no es una ciencia exacta. Y podemos decir cuáles son las tendencias más probables del desarrollo de la historia, ¿no? Entonces, ese es el esfuerzo que hace Novak. Y él dice desde los griegos hasta el marxismo, ¿no?, asumiendo que el marxismo es una
de las últimas conquistas del pensamiento humano. Y digo una de las últimas porque seguramente podrán haber nuevas, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado cuando se habla de marxismo, porque hay marxismo y marxismo, ¿no? Es decir, y la comprensión de él para mí es la más ortodoxa. ¿En qué sentido? La más ligada a los aspectos de método y de la rigurosidad con la cual trataron los grandes teóricos, como fue el propio Marx y Engels, ¿no? Bueno, entonces con este preámbulo, chicos, quería indagar si alguno de ustedes ha tenido el tiempo, la valentía y la fuerza para poder desentrañar el texto, que no es nada fácil. Pero me gustaría escucharles algunas intervenciones, cómo les está yendo con su resumen, ¿no? Las fichas que tienen que hacer ustedes para sí mismos, y luego en algún momento, puede ser para el próximo jueves o para el próximo martes, presentar alguna exposición de este primer capítulo que podría servirles para las personas eh, como, digamos, sustitución a algunos controles que de repente no pueden darlos o han dado mal. Pero inicialmente esto no es evaluativo, esto es más que nada exploratorio para ver qué están haciendo, qué les parece el texto. El texto es, obviamente, eh, vuelvo a decir, muy condensado. De repente pueden haber formas didácticas superiores para explicar lo que el autor trata de describir. 2500 años de historia del pensamiento sobre la historia, ¿no? Que está ligada a la evolución de todas las demás ciencias, incluida la filosofía. Entonces es un esfuerzo increíble, ¿no? Titánico. Entonces, bueno, entonces con esta introducción ya somos 86 personas, todavía tenemos 14 plazas, y entendemos que mucha gente no lo está haciendo, no está ingresando. Espero que no sea por falta de interés, creo que no es así. Conocemos las limitaciones que hay, pero en lo posible sáquenle tiempo al tiempo, ¿no? Mucha gente está trabajando, entonces, bueno, pero es la vida. Bueno, entonces quería yo cederles la palabra, queridos compañeros, para que me comenten qué es lo que han podido explorar. Eh, Algunas cosas seguramente les resultarán nuevas, otras no. Todos ustedes han pasado la secundaria, y algo de esto han tenido que ver en la secundaria, y otras cosas son completamente nuevas, ¿no? Entonces, a ver, quisiera escuchar qué les parece el enfoque que tiene Novak en el texto que les he pedido que vayan leyendo y que me faciliten ayudarlos a comprender el texto que me parece adecuado, ¿no? Para comprender la historia. Es decir, herramientas teóricas para que nosotros podamos ver la realidad social con otros ojos, ¿no? Es decir, ya con leyes, es decir, con otro software en la cabeza. Bueno, entonces quiero cederles la palabra, queridos compañeros. Que han podido leer, que han podido entender y que no han podido entender, que también es muy importante. Los grandes... Licenciado, Adelante, compañero. Y la imagen, por favor, si fuese tan... licenciado, buenos días. Una pregunta, Buenos días, ¿qué es compañera. socialismo Lucy Corrales utópico? Lucra. Sí, ¿qué es socialismo utópico? ¿Ya? ¿En qué Porque parte ahí del texto habla, vale? dice, en el texto, en la parte final, en la página 18, dice del socialismo utópico al socialismo científico. Eso no le he ¿Ya? llegado a entender. ¿Puede leer todo el párrafo, por favor? Y le voy a dar una manito para que pueda comprender. Ok. En la introducción a la edición inglesa del socialismo utópico al socialismo científico, Engels definió el materialismo histórico como ese criterio sobre el curso de la historia que busca la causa última y la gran fuerza motriz de todos los acontecimientos históricos en el desarrollo económico de la sociedad
en los cambios de los modos de producción e intercambio, en la consiguiente división de la sociedad en diferentes clases y en las luchas de estas clases entre sí. Ese es el párrafo. Es un párrafo súper condensado de ideas donde lo que se habla de socialismo utópico al científico es el nombre de un libro escrito en el año 1888. El libro se llama Del socialismo utópico al socialismo científico. Está el libro en internet. Es un libro que se los recomiendo que lo lean, ojalá. Es súper denso también, pero entonces, pero le explico. Lo fundamental no es solamente decir que es el libro, ¿no? Y luego le voy a explicar más o menos el contenido del libro, porque es un libro del siglo XIX, de 1888, imagínense. Entonces dice, ahí Engels dice, y hace la descripción de lo que después el autor va a desarrollar en el capítulo 2. Esto es como un anuncio publicitario nada más. Entonces, en ese texto, ¿qué es lo que explica, no? Engels, él dice de que la concepción de una sociedad postcapitalista, es decir, porque Engels en el siglo XIX ya percibe las grandes contradicciones del capitalismo y se plantea hacer una transformación hacia las sociedades postcapitalistas. Es decir, él ya tiene la percepción de que lo que vive la sociedad moderna, porque el siglo XIX no ha cambiado cualitativamente al siglo XXI, seguimos viviendo la sociedad capitalista, la sociedad moderna, y las contradicciones que descubren los teóricos que dicen que está mal la sociedad, siguen permaneciendo intactas, ¿no? Y tal vez más agudizadas. Entonces, primero, para explicarle el nombre del texto, ¿no? Entonces, es un texto. Entonces, Engels sostiene de que el, el, el campo de la sociología del siglo XIX tuvo grandes autores que planteaban qué tipo de sociedad puede venir después de la sociedad moderna, de la sociedad capitalista, ¿no? Es decir, entre ellos eh, hay varios autores, como es el caso de un tal Fourier, Owen, Saint-Simon, ¿no? Es decir, personas que soñaban con que la sociedad eliminase, por ejemplo, la pobreza, la división de clases, eh, la violencia que existe entre naciones, ¿no? Es decir, entonces ellos hacen un planteamiento de transformación de la sociedad, ¿no? Hay un tal Fourier que dice, lo que tenemos que hacer son pequeños falansterios donde se cambie la mentalidad desde los niños, y hacen experimentos en Estados Unidos sobre eso, y que todos ellos eran, ¿cómo les puedo decir? Era la negación de la sociedad capitalista y trataban de construir formas de organización social más justas, más equitativas, pero no sabían las razones profundas por las cuales eso ocurría, ¿no? Es decir, no sabían por qué ocurría, por ejemplo, la violencia que ocurre o la desigualdad que ocurre. Entonces, a las teorías que no explican las razones últimas sobre las cuales se basan las contradicciones capitalistas, como la pobreza, la desigualdad, eh, la violencia, la opresión a la mujer, ¿no? A esas teorías, si se quiere, de personas que tienen buenas intenciones, es decir, dicen esto está mal, pero no saben por qué está mal, le llama socialismo utópico. Es decir, como alguien que busca algo imposible, ¿no? Pero que se da cuenta de una cosa muy importante, que lo que se está viviendo está mal. Es decir, tanto utópicos como científicos perciben que la sociedad que ya se vive en el siglo XIX, que es la herencia inmediata que nosotros tenemos como sociedad, dice, esto está mal. Entonces, pero hay dos tipos de explicaciones, dice, ¿no? Una aquella que no sabe las causas últimas.
Y la otra le llama científica a la concepción materialista histórica, es decir, que la descubre Marx y el propio Engels, porque él es bastante modesto, pero él ha hecho contribuciones increíbles, tan grandes como las que hizo Marx. Entonces Marx descubre el llamado materialismo histórico. Entonces dice, las causas últimas son la lucha de clases eh, y la contradicción que éstas se agudizan cuando hay algunos aspectos que lo voy a desarrollar ya en el capítulo 2. Entonces, lo socialista en ese momento se está entendiendo como aquella persona que observa que lo que se vive está mal, es decir, que no está bien el tipo de sociedad. Y socialista es aquella persona que quiere ver algo nuevo, ¿no? Y le llaman socialismos utópicos aquellas personas que no explican las causas más profundas de los males que vive la sociedad moderna. Y el científico al que se refiere el autor, que es el que ha descubierto el materialismo histórico, que reitero, lo voy a explicar en el capítulo 2, pero le estoy dando un anuncio publicitario, dice, es aquella persona que encuentra las razones más profundas, económico-sociales, por las cuales existe. Y para llegar a cambiar lo que está mal, no se puede hacerlo, dice, si no se comprende qué es lo que está mal. Y a la persona que comprende las razones económico-sociales, dice, le llama a él científico. Ese es el contexto del libro. Pero si pueden leerlo, hojearlo, la ventaja que no necesitan ir hoy día a la biblioteca, entren simplemente a internet. Igual descárguenselo ese libro. Yo le aconsejo que lo descarguen. Algún rato en su vida lo va a poder hojear. Se llama Del socialismo utópico al socialismo científico y el autor es Federico Engels. Lo escribió cuando ya había muerto Marx en 1888. Y le agradezco mucho la pregunta porque de repente la duda que usted la tiene, tenían otros compañeros o no la tenían y puede despertar interés para que puedan leer. Pero es eso, ¿ya? Es decir, es ese esfuerzo que quiero que hagan, ¿no? Es decir, no se ha dado cuenta, es un texto hipercondensado. Entonces, lo único que le pido es paciencia y buen humor para 1, 2, 3, 4, 5 lecturas, redacciones, resúmenes, discusión en grupos. Si, por ejemplo, se animan a presentar una exposición sobre estas primeras 17 páginas con su grupo, conversen entre ustedes. Esto yo entiendo de esto, bla, bla, bla. Ese proceso les va a ayudar y me va a ayudar muchísimo para poderlos ayudar en ese proceso de comprender la historia en este caso, ¿no? Así que es un tema muy complejo, ¿no? Pero accesible a cualquier persona que tenga la voluntad y la paciencia y sacarse el tiempo para hacerlo. Bueno, gracias, compañera Lucy. Gracias, Por radio. licenciado. No sé si alguien puede hacer un resumen de lo que ha podido leer hasta ahí. ¿Qué es lo relevante? ¿Qué es lo que les llama la atención? Quienes han podido leer y quienes no, bueno, se van a tener que someter al resto, ¿no? Pero al mismo tiempo motivarlos para que lean. Y no solo lean, estudien, ¿no? Y aprendan a leer, ¿no? Que significa el encontrar qué aspecto de la realidad quieren describir las palabras, ¿no? Que la única forma que tenemos los seres humanos para poder describir lo que existe en la realidad, y la realidad social es un aspecto de la realidad, son las palabras, ¿no? Es decir, su orden, la claridad con la que se pueda describir, que no todos los autores tienen esa gran habilidad y la mayor parte lo hacen en otros idiomas y los traductores a veces nos hacen malas pasadas, que ya es una limitación, por eso que no está mal que aprendan otros idiomas, dominen otros idiomas, sería una herramienta muy linda para ustedes, ¿no? Para poder entender eh, con mayor propiedad muchos textos. Esto fue escrito en inglés originalmente, pero en
creo que las ideas que quiere el hombre transmitir son muy, muy interesantes. ¿Quién más ha podido tener problemas o quién más han podido leer? ¿Qué esfuerzos han hecho, chicos? Antes que descarguen otras materias, más textos de lectura, pero a ver si logro que le den bolilla al tema de la historia, de este proceso para su formación como comunicadores de nivel. Licenciado, Tiene la palabra José José. sí, sí, licenciado. Adelante, Bueno, adelante, José. licenciado, aparte de que de que pude un poco reflexionar lo que estaba en el libro de lo que usted ha recomendado, también me he fijado algunas cosas acerca de que es de socialismo utópico. Muchos dicen que lo calificaban de socialismo como el comunismo o el comunismo científico y el comunismo utópico. Y creo que estas ideologías fueron almacenadas gracias a las ideologías que tuvo Karl Marx, ¿no? Claro, o sea, Engels es contemporáneo a Karl Marx. En realidad, nacen con 1 o 2 años de diferencia en Treveris, en Alemania, en el año 1818. Entonces, ellos van a la misma facultad de Derecho y de Filosofía en Alemania, y obviamente ellos desarrollan lo que después vendría a llamarse el socialismo científico, porque ellos descubren lo que se denomina el materialismo histórico, que se los voy a explicar en el capítulo 2. Ellos tienen una discusión sobre el problema de la diferencia entre comunismo y socialismo, ¿no? Es decir, la palabra comunista viene de forma de organización social que ellos encuentran en la descripción de muchos autores, como el antropólogo Morgan, que vivía entre las tribus de los iroqueses en Estados Unidos, ¿no? Cercanos a los apaches, a los sioux, es decir, esas comunidades donde todavía no se había desarrollado la división de clases, ¿no? Entonces, esa vida en comunidad le llamaron ellos comunismo, ¿no? Entonces, a esa etapa, por ejemplo, del desarrollo social, le llamaron el comunismo primitivo, ¿ya? Y más adelante, cuando hacen su reflexión, dicen, las sociedades postcapitalistas tienen, le llamaron ellos, como muchos otros, que aquellos que veían los males de la sociedad moderna, aquellas personas que decían hay que cambiar esta sociedad, porque está mal que haya una concentración de riqueza en pocas manos y miseria en otro polo que genera una violenta lucha de clases, ¿no? Es decir, que a nadie le gusta ni la violencia ni ver la pobreza. Entonces, todo socialista, y especialmente Marx y Engels, que son contemporáneos y comparten la misma, está bien lo que usted dice, tal vez ideología, ¿no? Después vamos a meternos en esa palabra que es muy interesante. Pero en todo caso, sostuvieron que la primera parte de la sociedad postcapitalista se podría llamar socialista, es decir, aquella en la cual se eliminasen la propiedad privada de los medios de producción y el Estado se extinguiese, ¿no? Es decir, ese era su planteamiento. Vuelvo a decirles, les voy a mandar un esquema que se me ha ocurrido hacerlo, a ver si les ayuda para entender la compleja visión que ellos hacen, ¿no? Y dicen, una vez que haya, por ejemplo, ya desaparecido el trabajo como hoy día conocemos, por ejemplo, con la aparición de los robots, y nadie necesite trabajar, y en otro momento volverá a aparecer la sociedad comunista, pero ya en un nivel superior, ¿no? Es decir, que es post-socialista, ¿no? Pero el libro y la concepción de la polémica que causó un furor increíble en el siglo XIX y hasta el día de hoy, es decir, porque esa teoría sigue generando una polémica y un sacudón muy interesante, ¿no? Esencialmente se refiere a que toda aquella persona que plantea formas de organización social postcapitalista que puedan superar los males de la sociedad moderna se llamaron socialistas, ¿no? Y más adelante, dice, cuando ya
prácticamente todos los medios que necesita la sociedad para vivir, ni siquiera sean hechos por el trabajo, ¿no? Porque evidentemente la automatización puede hacer desaparecer completamente el trabajo como hoy día conocemos. Podría llamarse ya socialista, ¿no? Es decir, cuando la sociedad dice comprenda que para cada quien aporte a la sociedad de acuerdo a su capacidad y cada quien reciba de acuerdo a su necesidad, ¿no? Eh, Eso lo describe parcialmente en el texto del socialismo utópico científico, pero también en otros textos, ¿no? En otros materiales. Pero podría sintetizar eso, ¿no? Lo central es de que la polémica es en ese libro entre los socialistas utópicos y los socialistas científicos. Pero el comprender a los socialistas utópicos es importante porque ya son personas que miran con desconfianza lo que existe en la sociedad moderna. Dice, esto está mal. Y tenemos que, los hombres, tener la suficiente inteligencia para ver cómo podemos cambiar, ¿no? Y se imaginan cosas nuevas, ¿no? Pero centralmente a todo aquel que se plantea cuestionar la sociedad moderna que surge después de la revolución industrial, que es la sociedad capitalista moderna que hasta el día de hoy tenemos, en realidad se llamaron socialistas. Los primeros intentos, si se quiere, con cierta ternura, habría que decir, porque sin ser completamente, ¿cómo les puedo decir? O sea, no tienen razón, la verdad, pero tienen sí un mérito, ¿no? Es decir, el cuestionar, decir, esto no está bien, ¿no? Y hacen sus experimentos, ¿no? Todos ellos fracasan, pero no se olviden que de los fracasos salen cosas hermosas, ¿no? Es decir, en realidad solo se describe en la historia de todas las ciencias los grandes inventos, ¿no? El invento del foco eléctrico, por decir, ¿no? Edison. Pero nadie habla de los miles de fracasos que hubieron antes de ese invento. Entonces la historia está hecha y su pensamiento de grandes fracasos también. Y los fracasos no son en vano. Todo fracaso, en términos teóricos, nos permite evitar ir por ese camino, pero avanzar más lejos de lo que ellos ya plantearon. Entonces tiene un mérito. Centralmente, después vamos a hablar ya en la sociedad moderna a qué le llaman comunismo y socialismo. Pero centralmente es esa, en lo que el autor trata de esa parte de escribir, dice, es muy importante toda la etapa, que además surge en Francia. Los principales socialistas utópicos fueron franceses, ¿no? Saint-Simon, Fourier, Owen. Owen, bueno, perdón, era inglés, pero la mayor cantidad de sociólogos utópicos eran franceses. De alto nivel, o sea, no eran cualquier cosa, ¿no? Muy interesantes, ¿no? Y muchas de sus ideas, mucha gente hasta el día de hoy plantea las ideas de los utopistas, solo que han sido superadas, ¿no? Pero es gente interesante, ¿no? Porque dice esto está mal, ¿no? Está mal. No saben muy bien por qué, pero intentan teorías para superar lo que hoy día está mal en la sociedad. Y luego de socialismo y comunismo es ya una polémica mucho más reciente, pero quería comentarles solamente como de pasada, vuelvo a decir, en el capítulo 2 vamos a profundizar sobre este tema. Gracias, compañero José José. Muchas gracias, licenciado. Y hay varias palabras, no sé si cuando ha leído la compañera que antecedió a José José, ¿no? Habla de materialismo histórico, habla de modos de producción, habla de fuerzas productivas, bueno, varios conceptos que ya son ligados a los descubrimientos hechos por Marx y Engels. Por eso es que el autor dice 2500 años de evolución desde los griegos, ¿no? Hasta el marxismo, ¿no? Es decir, cosas que y cómo ha ido evolucionando el pensamiento, ¿no? Porque de fracaso en fracaso cada vez se fue descubriendo nuevas cosas, ¿no? Es decir, los pensadores, los grandes inventos, los grandes descubrimientos en la historia y en todas las ciencias se apoyan sobre intentos y fracasos de miles y miles de científicos, de intelectuales, de historiadores que
que tropezaron, pero que eran críticos, que no se quedaban tranquilos, estaban todo el rato rompiéndose el coco, ¿no? Y ese es el mérito de la ciencia, ¿no? No sé si hay alguna intervención más, siempre es gratificante escuchar los intentos, las inquietudes, las similitudes que van teniendo. Eh, no siempre es un mérito de la secundaria el enseñarnos a leer, entonces quiero que lean, denle vueltas a las palabras. Las palabras encierran secretos impresionantes y son la única herramienta, vuelvo a decirles, para poder transmitir conocimientos. Por eso, si han tenido buenos profesores de lenguaje, denles un agradecimiento especial. Es una materia clave, ¿no? O sea, el saber cómo ordenar las palabras, cómo interpretarlas, ¿no? Que es un tema aparte, ¿no? Pero la lectura parte de tener buen manejo del lenguaje como tal, ¿no? Y luego para escribir, ¿qué decir? Somos 88, bueno, era previsible, ¿no? Que un poco la asistencia vaya bajando. Bueno, no sé si hay una tercera intervención. Licenciado, Adelante, compañero. Su imagen, por favor, Jorge ¿me puede Alejandro ver? Pachi. Claro que Sí, sí, compañero. Qué gusto. ok. Bueno, yo estaba leyendo el libro, me llama mucho la atención lo que son las teorías, ¿no? Que habla el autor. Menciona cada teoría, la teoría del gran Dios, la teoría del gran hombre. Y justamente es esa la que me llama mucho la atención, la teoría del gran hombre, de cómo las clases sociales levantan un solo nombre de toditos, ¿no? Y siempre en la historia, y esa es mi pregunta que yo tengo, ¿no? ¿Cómo es que solo unos cuantos solo, por ejemplo, en una revolución, solo uno llega a ser reconocido de toditos? Y estaba leyendo más, ¿no? Que justamente esa teoría del gran nombre hace llamar a estas personas que son una, como un tipo de influencias, son considerados héroes, son grandes hombres con su inteligencia y sabiduría, llegan a ser así. Y son las mismas clases sociales las que hacen ver a estas personas así. Por ejemplo, en el libro menciona, ¿no? Al gran César, después menciona a algunos otros como a David, a Cristo incluso, ¿no? Un principio hablaba del gran hombre como Cristo, pero después también digo, en la teoría del gran Dios, habla de Cristo, ¿no? Y también lo menciona en la teoría del gran hombre, y ya seguido de los otros dioses, ¿no? Como es Buda y Mahoma. Entonces me llamó mucho la atención, ¿no? Y también mi pregunta era esa de cómo la gente, cómo esas clases sociales llegan a hacer ver a esta persona el más reconocido, ¿no? Porque siempre de una lucha está la clase social, la que lucha siempre, y de este sale un personaje que tal vez por su inteligencia o su sabiduría llega a ser grande, pero ¿cómo se llega a esto? No, eso es mi pregunta. Claro, no, ya está entrando. Gracias, compañero Jorge. No, ya son temas ya de fondo, bien complejos, ¿no? Lo que usted pregunta no es nada sencillo. Pero es evidente de que el autor ya empieza a señalar un aspecto muy interesante, ¿no? Que primero, el pensamiento sobre la historia eh, fue desarrollado por las clases dominantes o las clases explotadoras, que han sido distintas. Él señala ese primer aspecto, ¿no? Es decir, no siempre ha sido la misma clase explotadora, ¿no? Es decir, los faraones tenían una forma de explotar, al igual que los incas, muy parecida a esa forma, que por ejemplo los romanos o los griegos en la época del esclavismo, ¿no? Y distinta a la época feudal de la Alta Edad Media de Europa, ¿no? Por los reyes, o distinta a la forma en que las clases explotadoras en la sociedad moderna, llamada burguesía, explota el resto de la sociedad. Pero lo curioso es de que las grandes teorías han surgido de las manos de las clases explotadoras. Entonces, ese es un aspecto muy interesante. ¿Por qué?
porque son las clases que no necesitan estar trabajando todo el tiempo para conseguir el sustento y tienen el lujo, si se quiere, de estudiar, de contemplar la realidad, de pararse un momento a pensar, ¿no? Me imagino que hay varios compañeros que no están ingresando ahora porque están correteando en sus trabajos, porque tampoco tienen todos los medios para vivir, y es lícito que lo hagan. Pero es un privilegio el poder tener momentos de reflexión, de estudio, de pensar sobre las cosas, ¿no? Entonces, y es una de las teorías, ¿no? La teoría del gran hombre. Entonces, esas teorías han aparecido hace muchos, muchos años, hace 2500 años, ¿no? Entonces, eso trata el autor, ¿no? De describir y esto es muy importante porque eh, eh, el autor tiene una concepción muy importante, porque él dice ciertamente ha ayudado para tratar de comprender la realidad, pero en sí misma es falsa, porque la historia es en las masas, ¿no? Es decir, y eso está descrito por muchos autores. Pero más adelante, en el capítulo 4, en el capítulo 3, perdón, eh, él relieva, el autor, que en algunos momentos críticos, pero no como el factor determinante, sino como el factor culminante, el rol del individuo es muy importante, ¿no? Pero en esta primera parte, si se quiere, critica a las teorías que sostienen que solo son un hombre el que hace la historia, ¿no? Pero además, ¿qué tipo de concepción es esa concepción teórica? Dice, es un hombre que ha sido elegido por Dios, ¿no? Incluido, como alguien decía en el chat, Hitler, ¿no? Es decir, pero la expresión más importante de gran hombre es la historia de un joven gobernante de Grecia, que es Alejandro, que después le llaman Magno, que además fue discípulo en su juventud de Aristóteles, ¿no? De un gran filósofo. Entonces, ya a los 22, 25 años, logró no solamente hacerse de todo Grecia, siendo que él no nació en Atenas ni en Grecia, que eran los centros más importantes, domina todo Grecia y una vez que domina todo Grecia, termina derrotando a uno de los imperios más importantes, ¿no? Que inclusive sometió a Grecia, que es el imperio persa, y no solo a los persas, llegó hasta la India, y murió muy joven, a los 33 años. Entonces, los teóricos, mirándolo a Alejandro Magno, decían la historia ¿no? del siglo III antes de nuestra era fue hecha por un gran hombre, Alejandro Magno, ¿no? Un personaje interesante. Entonces, en algunos momentos críticos de la historia, es también importante el individuo, pero está mal la concepción de que, según el autor, ¿no? Después vean ustedes si están de acuerdo o no, pero a eso quería contribuir, ¿no? Entonces, las clases dominantes tratan de estimular eso, ¿no? Aquí hay algo interesante en el chat. Mensaje de la llamada. Dice Rodrigo Alejandro Blanco Aguilar. El socialismo trata de abolir la propiedad privada y reemplazarse por el Estado que distorsiona los incentivos. El sistema socialista, con su ausencia de propiedad privada y de mercados libres, no coordina la economía del sistema de división del trabajo y el capital. Bueno, sería interesante si Rodrigo puede, bueno, está escrito acá, pero si pudiese después ya intervenir sobre esto. Entonces, bueno, sobre el tema del socialismo como tal, yo me quedaría, compañero Alejandro, antes de profundizar, porque esto es capítulo 2, ¿no? Para que se explique bien todo este proceso, porque hay varias cosas, ¿no? Es decir, el socialismo es una forma de expresar a las sociedades postcapitalistas, ¿no? Es decir, le pudieron haber puesto cualquier otro tipo de nombre, ¿no? Pero socialismo porque dice tiene que estar más ligado
ya no a las necesidades del capital, de donde viene la palabra capitalismo, sino a las necesidades de la sociedad, ¿no? Y aquí hay una imprecisión que usted dice, ¿no? Dice reemplazarla por el Estado. En el socialismo de lo que se trata es de no eliminar, tendría que extinguirse el Estado como una consecuencia natural de la desaparición y la extinción de las clases sociales. Entonces, si se quiere, este tema, yo le pediría, compañero Rodrigo, a menos que quiera tomar la palabra y un poco ampliar la concepción que tiene, lo dejemos para el capítulo 2, ¿ya? Es decir, para ver, porque además, vuelvo a decirles, hay muchísima distorsión. Mucha gente cree que socialismo es Estado. ¿Por qué? Porque dice Bolivia es socialista. ¿Por qué? Porque ha ganado el movimiento al socialismo. Bueno, pero también yo puedo decir soy Brad Pitt, pero de él no tengo nada. Pero me puedo querer llamar. Ni soy rubio, ni soy joven, ni soy atlético, ¿no? Entonces hay muchos autores que tratan de decir, no, Bolivia es socialista, porque el Estado trata de distorsionar los incentivos. Bueno, pero no es socialismo Bolivia. No, que Venezuela es socialismo, ¿no? Porque el Estado trata de desincentivar pero sigue habiendo Estado. Entonces lo que quiero es que se reflexione sobre la parte teórica para luego aterrizar en la práctica, porque además ha habido una distorsión que no es reciente, y por eso mi advertencia al principio de la clase, una cosa es marxismo y otra cosa es marxismo. O sea, hay marxismos y marxismo. Entre otras cosas, el tema de la concepción de que en el socialismo supuestamente sigue habiendo Estado. Entonces, ¿por qué no toma la palabra, compañero Alejandro? Me encantaría además conocerlo. Lick, sí, Adelante, sí, compañero. sí, bueno, con lo que dice, una cosa sería la teoría y otra sería la práctica. La imagen suya, por favor, Rodrigo. Sí, Lick, a ver, un ratito. ¿Ahora sí me ve? Ah, ¿qué tal, Rodrigo? Sí, claro. Qué alegría verlo. Ya ha tenido usted una intervención que me ha parecido brillante la anterior vez. Gracias, Sí, compañero. licenciado. Como usted bien dice, una cosa es, bueno, lo que yo digo, una cosa sería la teoría y otra sería la práctica. Muchas veces partidos políticos manejan una corriente que sería liberal o socialista o demócrata para llegar a una cierta afinidad con los votantes. El socialismo ha sido distorsionado, como usted bien dice, y se puede ver históricamente como también ha fracasado, en cierto modo, en Latinoamérica. Tal es el caso de Hugo Chávez, que en el golpe de los 90, a finales de los 90, tomó el poder y quiso una inclusión socialista dentro de América Latina. Entonces, en América se empieza ese proceso socialista que yo creo que Hugo Chávez intentaba liderar eso, ya que Venezuela tendría los controles del petróleo, ya que el petróleo en Venezuela estaba muy alto y la economía venezolana estaba en ascenso. Y Evo Morales llega al poder, es elegido, Lula da Silva en Brasil, y tienen esa línea izquierdista, por así decirlo. Y Hugo Chávez trata de implantar ese socialismo en América Latina, pero realmente el socialismo depende, la economía depende de la inversión privada, ya que un país que nacionaliza sus recursos naturales necesita de la inversión privada para hacer crecer esas empresas. El neoliberalismo en Bolivia se ve que ha sido un fracaso por el coteo de que yo te vendo esta empresa si tú me das un poco de plata y yo te vendo más barato. Entonces, en práctica, todo lo que en teoría se plantea muchas veces en práctica se distorsiona por las personas que ejercen eh, esa práctica. Por ejemplo, el neoliberalismo que aquí ha fracasado por Gonzalo Sánchez de Lozada y por favores que se han hecho. El socialismo se diría porque tiene mucha dependencia en la economía. Evo Morales decía que rechazaba el imperialismo de Estados Unidos, el que es muy autoritario y se metía en todo, pero realmente debajo necesitaba mucho de su cooperación y en ese primer mandato que tuvo, el vicepresidente iba en caminos a Estados Unidos para un apoyo económico. Realmente es, Perfecto. eh,
el mundo necesita una inversión privada porque al final, con una propia economía sustentada en un giro y giro y giro, no va a poder porque necesita agentes económicos privados. Llegar a una erradicación del Estado sin Estado sería, no sé cómo me lo plantearía, esa sería una buena pregunta. Ya no habría un agente de poder, ya no habría alguien que mande dentro de esto, pero históricamente siempre ha habido una persona que lidere a un grupo. Por ejemplo, en los nómadas, incluso en los animales se ve que tienen un líder y ellos que no piensan, tienen Muy un bien. jefe y todo eso. Es a donde quiero apuntar, Rodrigo. Me parece brillante. Igual, esto es parte del capítulo 2, pero no hay ningún problema de plantearlo. Yo ya les he adelantado. Eh, Me parece muy importante el trabajo de Novak porque rescata a los autores más ortodoxos del pensamiento marxista, ¿no? Esencialmente los que han desarrollado la idea después de muertos Marx y Engels, que es Lenin y Trotsky. Entonces, el gran drama que tenemos en la actualidad, drama les digo en el sentido estricto de la historia, es justamente que varios eh, eh, autores y varios políticos en la historia, particularmente un personaje, en mi criterio, siniestro, pero la historia siempre acomoda en determinados momentos a personajes que se prestan a eso, que se llama José Stalin, que desde que despertaba hasta que dormía decía soy socialista y soy marxista, etcétera, etcétera, y su práctica era completamente distinta, ha sido el que más ha generalizado el pensamiento marxista. Entonces, una de las grandes distorsiones, compañeros, es de que él sostenía que se puede hacer socialismo en un solo país, ¿no? Que es una de las mentiras más grandes que puede haber en términos teóricos y prácticos. Otra mentira decía, ¿no? En el año 1954, cuando ya manda cuando los rusos ponen en el espacio al primer hombre fuera de la Tierra, dice, ya somos comunistas, ¿no? Como diciendo, estamos en una etapa distinta a la que se está viviendo. Y la constatación que teníamos en Rusia es que el Estado se seguía fortaleciendo, ¿no? Entonces, y ahí viene el otro concepto que es una conquista del pensamiento marxista, ¿no? Estado es y lo habíamos visto ya en el tema de autonomía, ¿no? ¿Y por qué la autonomía se enfrenta tanto? Dice, autonomía es independencia del gobierno, que es la cabeza del Estado. Pero sin embargo, autonomía es diseñar la política a favor de la nación. Entonces, y algo yo ya les he mencionado, Estado es institución, ¿no? Es decir, cuando hablamos de institución, son hombres especializados en el manejo del gobierno, ¿no? Es decir, cuya única tarea es gobernar, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las mentiras que existe en términos de la teoría sociológica y política dice, el jefe de una tribu es el Estado. ¿Por qué? Está gobernando. Sí, sí, pero ese jefe de la tribu tiene que seguir cumpliendo las tareas eh, digamos, si son cazadores, de seguir cazando, porque si no lo hace eso, esa comunidad muere. Es decir, alguien tiene que ejercer, evidentemente, la conducción de ese pequeño grupo, pero eso no puede llamarse Estado, porque no es institución, no son hombres especializados para tal objeto, ¿no? Es decir, además es de carácter rotativo, es decir, en esas tribus se puede escoger en épocas de guerra al más viejo, en épocas de paz al más fuerte, pero el niño que era débil se vuelve fuerte y por tanto no es una institución. En cambio, el Estado aparece en el momento y en el lugar cuando aparecen las clases sociales y muy, muy, muy fuertemente cuando aparece la propiedad privada de los medios de producción y de cambio. Entonces, el Estado, digamos, si se quiere, tiene una aparición relativamente reciente y que es de hace unos 4.000 años, ¿no?
obviamente el Estado moderno ya tiene la configuración mucho más clara que se desarrolla con la aparición de la burguesía en Italia en el siglo XVI, ¿no? Que está ligada a los intereses de la burguesía naciente, ¿no? Es decir, especialmente los prestamistas italianos necesitaban gente que les ayude a cobrar, que eran matones, pero luego se inventan formas de organización de la propia sociedad que luego se transforman ya no en el pago del propio prestamista, sino los impuestos que paga toda la sociedad para que ellos tengan la fuerza pública para poder hacer cumplir la ley y las leyes que se van desarrollando acorde a las necesidades de esa clase burguesa naciente. Entonces, un primer aspecto teórico que hay que saldar en su intervención, Rodrigo, que yo le pediría, todo esto le estoy dando como un adelanto publicitario, pero que es válido responderlo, lo vamos a profundizar en el capítulo 2, ¿no? Es decir, es falso de que el Estado haya existido siempre. Es más, podemos decir que de los 5 millones de años de existencia de la humanidad, el 99,99% la sociedad vivió sin Estado, ¿no? Es decir, las formas de dirección de la sociedad, de las pequeñas tribus, eran dadas de manera rotativa. No había especialización. Y Engels, yo le recomendaría que lo lea a ese en el socialismo utópico al científico, por ejemplo, cuando habla de otra institución, que es es decir, la fuerza que necesita una sociedad para defenderse, dice, en las sociedades primitivas no era institución, no se llamaba ejército, ¿no? Una fuerza simplemente, era el hombre de la comunidad armado para la defensa de la propia comunidad. En las sociedades de clases, como la sociedad moderna, dice, ya se transforma en institución. Son hombres especializados para ejercer la fuerza. Entonces, son los hombres que salen de la sociedad, es el hombre que realiza la fuerza, hombre armado, pero al servicio de las clases dominantes. Y obviamente del aparato del Estado que lo maneja, ¿no? Entonces él dice, claro, la sociedad a veces, cuando quería defenderse de otra tribu, tenía que defenderse. Pero ¿qué es lo que hacían estos cazadores, o esos recolectores, o esos que hacían agricultura primitiva? Dejaban de trabajar, se pintaban la cara, qué sé yo, si eran sioux, apaches, de acuerdo, para que se distingan el tipo de plumas, iban al combate, pero luego tenían que volver todos a realizar las tareas de producción, ¿no? Tiene mucho que ver con la aparición del excedente económico, y en realidad esto se da con el desarrollo de la agricultura a riego y la aparición de la civilización. Entonces ahí hay una polémica, ¿no? Una polémica muy profunda en el terreno político, histórico y jurídico, ¿no? Las concepciones liberales y las concepciones burguesas del desarrollo de la humanidad dicen, siempre hubo Estado. Las concepciones marxistas dicen, no, el Estado surge en el momento y en el lugar en que aparecen las clases sociales. Antes no hubo, hoy hay y mañana podría no haber, ¿no? Esa es una polémica espectacular y que lamentablemente los pseudoizquierdistas, los pseudomarxistas, a la cabeza de José Stalin, Mao Zedong, Fidel Castro, Hugo Chávez, Evo Morales, Álvaro García Linera, meten esa confusión feroz, ¿no? Es decir, que lo que sigue siendo una sociedad capitalista, manejado por pseudoizquierdistas, que además salen más ricos de lo que el resto de la sociedad sale después de hacer la administración del Estado, le llaman eso socialismo, ¿no? Ya hay críticas enormes, no solamente de parte de León Trotsky, que es uno de los grandes críticos, ¿no? Hay un socialista fabuloso, ¿no? Muy interesante, escribió poco, pero cosas muy lindas, un italiano que se llama Gramsci, decía, ¿no? Para ver si realmente un político es izquierdista, o sea, está a favor de las clases obreras, su fortuna solo puede aumentar al mismo nivel de lo que aumenta la fortuna de quienes dice él defender. Si el nivel de todas las clases obreras y campesinas aumenta de un ingreso mensual de 5.000 a 10.000,
y la fortuna del político ha aumentado de 5.000 a 10.000, entonces quiere decir que es un político que realmente está cumpliendo lo que él propone. Pero si la fortuna de las clases que dice defender estaban en 5.000, se mantienen en 5.000 o bajan de 5.000 y él ha subido de 5.000 a 50.000, eh, podrá quererse llamar socialista o antiimperialista o el más radical de los comunistas, pero no, es decir, no hay ninguna posibilidad de que así sea. Bueno, la segunda cosa que vuelvo a decir es otro tema teórico muy importante. Usted dice, siempre se necesita el capital para que pueda desarrollarse, ¿no? Entonces, y resulta que la, eh, los excedentes económicos en manos de toda la sociedad se han demostrado que pueden ser, eh, si se quiere, destinados de manera más eficiente de lo que se hace cuando está en manos la decisión de un grupo muy pequeñito de personas, llamados capitalistas, ¿no? La prueba de ello fueron los primeros años de la Revolución Rusa y la propia Revolución Cubana, a pesar de Fidel Castro, y de la propia Revolución China, a pesar de Mao Zedong. Sociedades muy atrasadas, aprovechando los excedentes de manera social, han permitido que naciones muy atrasadas se conviertan en potencias, hasta cierto límite, ¿no? Porque eso no puede quedarse en las fronteras de una sola sociedad, ¿no? Bueno, y alguien pregunta, ¿por qué es mala la propiedad privada? No es mala en sí. En cierta época jugó un rol muy importante, ¿no? Es decir, la propiedad privada aparece hace 2.500 años, ¿no? Y es lo que ha permitido que hayan clases sociales que puedan vivir sin necesidad de estar trabajando gracias al trabajo de otros. Y si no habían esos intelectuales, hoy día la sociedad se hubiese quedado en la época de la barbarie. Solo que en la actualidad esa propiedad privada está concentrada en muy, muy pocas manos. Es decir, solamente para darse cuenta de lo que es la dinámica del comercio, ¿no? En muy pocos años, y aprovechando además de la propia pandemia, hay un tal señor Bezos, ¿no? Jeffrey Bezos, si no me equivoco, de la empresa Amazon, ¿no? Es decir, él hoy ya es dueño de una propiedad avaluada en 150.000 millones de dólares. Es decir, 150 y 12 ceros millones de dólares, ¿no? Y eso significa que inclusive entre los propios dueños de los medios de producción, solo se quedan los más grandes, ¿no? El mediano se come al chiquito y el grande se come al mediano. Entonces es una irracionalidad porque al ser en la actualidad eh, el dueño de la propiedad privada, dueño del capital de la propiedad mobiliaria, y que lo único que le interesa es la ganancia y no lo que en determinado momento esa ganancia pudo haber beneficiado a la sociedad en sus inicios, pero en la actualidad es un nivel de concentración tan grande y tan abusivo que pueden ellos, y en mi criterio, no, es decir, pueden generar, por ejemplo, guerras, porque es un negocio, ¿no? Ya ha ocurrido en la Primera y Segunda Guerra Mundiales, ¿no? Es decir, eh, y la humanidad no mejora sus condiciones de vida, ¿no? Para mí es ridículo que en la actualidad, eh, bueno, no se pueda descubrir la cura contra el virus. Pero aquí hay varias intervenciones, a ver si les reitero. Adelante, compañeros. Mejor si toman la palabra. ¿Quiere Buen día, decir? perdón, licenciado. Adelante, compañera. Su imagen, por favor. Sí, licenciado, estoy con la batería baja. Dicen, por favor, Adelante, cualquier Daniela. cosa. Estaba escuchando también Claro la que sí. clase. Escuchando. Dicen, una pregunta. Quisiera que haga un pequeño comentario acerca de la agricultura. Usted comentaba algo acerca de la agricultura y eso me llamó a mí mucho la atención. ¿Qué es lo que opinaban los escritores marxistas o socialistas acerca de la agricultura? Ya que es algo muy importante, le dicen, porque en tiempos en que ha habido, por ejemplo, la guerra del gas, del agua o algún otro tipo de polémica, la sociedad ha quedado afectada por la parte de la alimentación también, ¿no? Entonces, es también una parte fundamental que causa aquellos tipos de polémicas o enfrentamientos cuando este llega a agrandarse.
Gracias, compañera Daniela. Bueno, si quieren hacemos un pequeño paréntesis para que en los 20 minutos que tengamos, bueno, voy a responder a lo que dice Daniela, pero me gustaría que me brinden unos minutitos para ayudarlos en lo que quiero que vean del texto, el resumen del texto. Entonces, ciertamente el autor se posiciona en esos términos y me ha permitido aclarar, está en toda la introducción. El autor es, ¿por qué yo lo tomo en cuenta? El autor, a pesar de haber escrito el libro en el año 1970, ¿no? En la década de los 70. Porque desde ese entonces el autor se mantiene en una posición ortodoxa de crítica a lo que era la Unión Soviética y lo que era la China y lo que era Cuba, ¿no? Menos contra Cuba, ahí tiene un poquitito de desviación, pero es muy crítico a todos esos sistemas porque dice, después de explicar, esto no corresponde a lo que desarrollaron los socialistas científicos, ¿no? Podrán llamarse utópicos, pero científicos no, dicen, ¿no? Es decir, muy interesante su punto de vista. Bueno, respondiendo a la Danielita y Llanes Averanga, ciertamente, ¿no? La agricultura es una herramienta, es, si se quiere, una rama de la producción que ha dado origen a las civilizaciones, ¿no? Y la agricultura, en términos de su desarrollo, apenas se ha descubierto hace 10.000 añitos. Es decir, el hombre desconocía la agricultura y la ganadería como, digamos, fuerzas, le llaman productivas, ¿no? Es decir, fuerza productiva en general es la relación del hombre con la naturaleza, es decir, las formas que los hombres tenemos para sacar de la naturaleza lo que necesitamos para vivir. Entonces, fue muy importante durante muchos siglos. Sin embargo, con la revolución industrial, sin dejar de ser importante, pasó a segundo plano. Y lo que en la economía pasó a ser lo más importante fue la industria y la agroindustria, ¿no? Es decir, ya no solamente es agricultura primitiva, y además lo más importante, la transformación de la agricultura ya en otro tipo de productos, y la agricultura se convirtió en suministradora de materias primas, ¿no? Pero no deja de tener una importancia decisiva, porque no se olvide que sociedad que no produce alimentos no está produciendo lo esencial, ¿no? Para el desarrollo y la reproducción social, ¿no? Por eso que cada vez que hay un bloqueo de caminos, una huelga general, evidentemente la sociedad colapsa, ¿no? Y ese es uno de los puntos muy importantes de sectores que ¿no? tienen el control del proceso de producción agrícola e industrial, que son las clases obreras, ¿no? Y que son las clases que instintivamente están buscando otras formas de organización social que no sean las sociedades de carácter capitalistas, ¿no? Dicen, bueno, instintivamente, pero nada conscientemente. Y quienes quieren darles conciencia son aquellos utópicos, o como bien decía el compañero que me antecedió y le antecedió a usted, gente que habla de socialismo, pero que mantiene las mismas reglas del juego que en el capitalismo, ¿no? Inclusive con cinismo, ¿no? También muchos autores le llaman la pseudoizquierda, ¿no? O socialismos utópicos, pero ya en pleno siglo XXI es ser un embaucador, como diría Gramsci, ¿no? O sea, un vividor, ¿no? Entonces, yo les agradezco muchísimo las intervenciones porque están apuntando hacia dónde quiero llegar, pero estos últimos minutitos, que son 13 minutitos, quiero darles un pantallazo de lo que es el capítulo, ¿ya? Entonces, en el capítulo, compañeros, que uno de los compañeros lo ha leído, por eso que quiero enfatizarles que lean y critiquen ahora el texto. Quiero que lo critiquen, quiero que lo destrocen al texto, ¿no? Y obviamente es parte de destrozarlo la estrategia hacia dónde va. Pero inicialmente quiero que critiquen la forma de enfocar del autor la evolución del pensamiento estos últimos 2500 años, ¿ya? Entonces, lo que quiero que vean en el texto, chicos, son, el autor dice, bueno, estamos sobre la Tierra
5 millones de años. Él dice 1 millón de años. Hoy día se sabe que estamos más tiempo, ¿no? Como seres humanos. O sea, la hominización desde el momento en que empieza a ser herramientas, ¿no? Pero dice, hay dos momentos muy importantes en la historia del pensamiento. Estamos hablando de las ideas, es decir, cómo el hombre concibe la historia, ¿no? Entonces dice, hay un momento en que el hombre, en su cabecita, en los hombres, la sociedad, nuestros antepasados, conciben lo histórico. Que más o menos se da, aprovechando la intervención de Danielita, con la aparición de la agricultura primitiva, hace unos 10.000 años atrás. Hace 10.000 años, ¿no? Con el surgimiento de la agricultura primitiva. Entonces, ¿qué dice él? Cuando el hombre solo era recolector, solo era cazador, era todavía, él en primero su lenguaje, su sociabilidad era muy primitivas, y por tanto para él era casi una extensión de la naturaleza, ¿no? Y en absoluto tenía siquiera un cuestionamiento de que el tiempo pase. Y el autor tiene una descripción muy interesante de algunas tribus de México, el México no maya, sino el México de los alrededores, es decir, él dice, ¿a qué se refiere con la concepción de lo histórico? Dice, el hecho de describir, ya cuando hay agricultura, hay un producto muy importante para la alimentación de sus pueblos, que es la pitajaña. Entonces dice, sí, más o menos hace 3 pitajañas que ha ocurrido tal cosa, ¿no? Es decir, como que tener cierta idea de regularidad en el tiempo, porque mientras el hombre es cazador, es recolector, ni siquiera nuestros antepasados se planteaban, ¿no? Es decir, que pueda ocurrir algún acontecimiento histórico, ¿no? Inclusive, ¿no? Algunas descripciones de sus propios hechos han podido ser registrados, por ejemplo, en las cuevas de Andapuerca en España, ¿no? Es decir, pero todavía es, además que menos van a tener un lenguaje escrito, su lenguaje es recontra primitivo, ¿no? Pero sí, dice, la humanidad puede alcanzar ya alguna concepción de lo histórico en el sentido de que ha ocurrido algo hace algunos años, o sea, ni siquiera le pueden llamar años, sino que lo asocian a la cosecha de la pitajaña, ¿no? Ni siquiera los números, ¿no? Pero sí, pitajañas atrás o algo así, ¿no? Y obviamente eso ya es un elemento, ¿no? Entonces dice, hay una concepción de lo histórico que no está asociada a la aparición del hombre, porque todo lo que vamos a estudiar es la evolución de la sociedad en el tiempo, ¿no? Y dice el autor, hay otro momento histórico muy importante, ¿no? En términos de la evolución del pensamiento, que es cuando el hombre se plantea las causas del devenir histórico. O sea, desde cuándo el hombre ya no solamente tiene conciencia de que el tiempo pasa, sino que el hombre ya tiene conciencia o trata de explicarse por qué cambian las cosas, ¿no? Y esto más o menos lo asocia hace 2500 años. Es decir, ¿por qué habla de los griegos? Porque los griegos son los pioneros en el desarrollo del dominio de los metales duros, particularmente del hierro. Y son, digamos, contemporáneos de la aparición de la civilización, ¿no? Entonces dice, las ideas sobre las causas del devenir histórico son mucho más recientes. O sea, estamos hablando de 5 millones de años de historia de los hombres. Pero ya tener noción de que algo pasa hace algunos tiempos atrás
es solo cuando ya aparece la agricultura, casi en todos los pueblos, ¿no? Pero un otro salto en las civilizaciones de distintos lugares, pero obviamente los pioneros en este proceso fueron los griegos, es decir, desde cuándo se plantean las causas del devenir histórico, que es el objeto de estudio de nuestra ciencia, apenas tiene 2500 años, ¿no? Entonces, el capítulo, que lo van a leer, es referido apenas a la historia del pensamiento de los últimos 2500 años. Entonces, idea uno, que no siempre el hombre ha tenido la posibilidad histórica de pensar sobre las causas del devenir histórico, y está asociado a algo que le respondía al compañero que preguntaba sobre la teoría del gran hombre, ¿no? Es decir, ¿en qué momento el hombre puede ya plantearse las causas del devenir histórico? Cuando ha habido un desarrollo de las fuerzas productivas que no solamente domina la agricultura, porque en los ríos igual la agricultura seguía siendo el aspecto clave, sino que además ya hay el riego, ya hay el dominio y la domesticación de los bueyes, el arado a metal, y por tanto aumenta la productividad del trabajo humano, hay un excedente económico muy importante, aparece el Estado como institución, hombres especializados en el manejo del poder, y aparece la política, por supuesto, ¿no? Y en ese momento es que los hombres empezamos a plantearnos ya, o sea, hay hombres que no necesitan estar 16 horas debajo del sol, arando la tierra, cosechando o criando ganado. Hay hombres que pueden dedicarse a la contemplación de los fenómenos, ¿no? Y entre ellos aparecen inicialmente filósofos, ¿no? Pero también historiadores, Herodoto. En Roma, Polibio. Así, gente que tiene el tiempo, lo que nosotros hoy día estamos haciendo, es decir, ¿no? Es decir, de reflexionar sobre cosas que no todo el mundo puede hacerlo porque está absorbido por lo cotidiano. Es decir, uno no puede pedirle a aquella persona que tiene que mantener una familia que se ponga a reflexionar sobre estos temas. Esto solo puede darse el momento en que o tenemos la posibilidad de que los padres nos paguen el estudio o que a los profesores nos pague el Estado, ¿no? Que nos permite desarrollar esta reflexión. Entonces, dice el autor que no es casual que recién hace 2500 años haya habido este tipo de posibilidades, ¿sí? Las causas del devenir histórico, hace 2500 años, ¿no? Por eso dice en su capítulo, ¿no? Desde los griegos hasta el marxismo, ¿no? Y luego hay dos explicaciones posibles. Es lo que con esto yo cerraría la clase para que lean de manera crítica el texto y que le tengan paciencia, chicos, por favor. ¿No? Es decir, escudriñen para poder sacar el jugo de ese texto, de esas primeras 17 páginas, ¿no? Una vez que habla de las causas del devenir histórico, el autor dice, al igual que en la filosofía, han aparecido dos familias de teorías, dos grupos de teorías. Las teorías idealistas y las teorías materialistas. ¿Bien? Idealistas versus teorías materialistas. Entonces está describiendo a varios teóricos, ¿no? Entonces, ¿por qué quiero que lean? Y les insisto que lean, porque ahorita, a excepción de dos intervenciones que estuvieron referidas al texto sobre el socialismo utópico y sobre la teoría del gran hombre, es que leyeron el texto. El resto son todavía reflexiones de lo que traen de la secundaria, de la familia o de otros textos. Pero ahora quiero que lean el texto. Entonces, además de ver las noticias nacionales, que siempre van a ver cosas interesantes o mundiales, entre otras cosas habría que reflexionar que han cambiado respecto a las tendencias políticas después de las elecciones subnacionales. Pero
quiero que lean el texto, ¿no? Y si hay algún grupo que quiera hacer una exposición de lo que han leído, bienvenido, o que lo suban al Classroom, ¿ya? Entonces, sintetizando entonces, vuelvo a decirles, ¿no? El autor, ¿qué es lo que está tratando de decir? Que recién desde hace 2500 años es que los hombres tenemos la posibilidad de desarrollar teorías sobre las causas del devenir histórico. Que recién hace 10.000 años tenemos concepción de lo histórico, en el sentido de que algunas cosas pasan en el tiempo, que antes, durante 5 millones de años o 4 millones de años, nosotros no conocíamos. Bueno, entonces, esto es lo que quiero que hagan. Con lo cual yo, a menos de que haya alguna intervención, yo concluiría la clase, compañeros. Listen, quisiera hacer una intervención allí. Adelante, Danielita, ¿puede tomar la palabra? Listen, una intervención allí acerca de la evolución del pensamiento del hombre, ¿no? Si vemos bien, muchos sabemos, por ejemplo, acerca de la evolución del pensamiento humano, acerca de lo que es la alimentación. Antes, vamos a hablar de hace mucho tiempo, prácticamente yo diría más de no sé cuánto tiempo exactamente, pero bien sabemos que antes la agricultura era de manera natural. Obviamente requiere mucho esfuerzo en la agricultura. Tal vez algunos tenemos familiares, parientes, o alguna vez nosotros hemos ido tal vez algún momento a trabajar en la tierra. Es un trabajo realmente esforzoso. Y hacer un seguimiento aparte de la agricultura es todo un proceso. Lleva tiempo en riego, primero es en arar la tierra, sembrar, regar, e incluso cuando hierbas, todo sacar las hierbas para que pueda tener un buen crecimiento y toda la planta sea bien cuidada. Pero ahora el pensamiento humano, ¿qué es lo que hace? Se basa más en lo que es poder producir en cantidad, en mayor cantidad. Y en esto el pensamiento humano se ha desviado en la alimentación correcta. ¿En qué? En que ahora ya hay transgénicos. ¿Qué es un alimento transgénico? Ya no es natural, prácticamente es la clonación del gen de alguna fruta o verdura. Por eso es que ahora estamos viendo, no sé si ustedes han visto en el mercado y todo, hay frutas que no son de un aspecto natural. Estas tienen un tamaño más grande, la misma piel de alguna fruta o verdura es distinta a lo que veíamos antes. Entonces, no estoy de acuerdo la evolución del pensamiento humano en lo que es la alimentación, porque nos vamos más a lo que es el materialismo prácticamente, la ambición de poder generar más recurso económico que poder cuidar también la salud de la población. Muy Entonces, en bien, este pensamiento, licenciado, yo no estaría de acuerdo muy en la evolución del interesante. pensamiento en cuanto a la alimentación. No, no, yo creo que usted está haciendo una reflexión muy, muy interesante, es decir, y hay que seguirla de cerca, es decir, eh, en determinados momentos, avances tecnológicos, como por ejemplo el tractor, ha permitido el mejoramiento de la producción agrícola, pero ya en la introducción de transgénicos que solamente buscan la ganancia y no la salud de las personas, es justamente lo que eh, hace cuestionar el actual sistema, ¿no? Es decir, hay muchos aspectos que a uno lo llevan a reflexionar y decir, si solamente es la ganancia lo que va a manejar, la sociedad moderna lo que maneja es solamente la ganancia, ¿no? Y como usted bien dice, en la agricultura, pero también en otros aspectos, pero la agricultura que es decisiva porque es la responsable de la salud del hombre, ¿no? Entonces es evidente que eso está mal. Entonces podría llevar a una conclusión, decir, tenemos que volver a formas agrícolas primitivas. Hay varias teorías que podrían desprenderse, pero es muy interesante el punto de vista suyo, que es criticar lo que hoy día existe. Y usted tiene muchísima razón, muchísima razón. Entonces, más o menos, eh, eh, es ese ejercicio que quiero que hagan. Es decir, que critiquen lo que hay y qué es lo que podríamos. Es decir, la historia está dada y comprender las teorías para tratar de acercarnos para ver de la manera más científica posible cómo podríamos cambiar para que estas cosas no sigan así.
Sí, exactamente, licenciado. El Muy bien. comentario sería allí volver a lo Entonces, que... pero quería dejar que eso lo deje entre paréntesis. Digo, no quiero cerrar la polémica acá. Quiero que lo deje en paréntesis, solo por una razón muy práctica, que es a dónde quiero que todo el mundo llegue. Quiero que primero, antes de plantear las teorías que ustedes tienen respecto a qué tendría que ser lo que sustituye lo que hoy día está mal, me gustaría que conozcan cuáles han sido las principales teorías que han habido a lo largo de estos últimos 2500 años. Y en las primeras 17 páginas, lo que se hace es describir estos tres aspectos. Entonces, quisiera que, por favor, para fines de su propia, ¿cómo le puedo decir?, comprensión de la propia historia y tener madurez para poder plantear con más fuerza la crítica de lo que hoy día estamos viviendo, quiero rogarles, no que empiecen en el capítulo 2, quiero que lean el capítulo 1, que es muy valioso, que además está en el programa que les he dado en la primera parte, ¿no? Que se reflexione sobre los temas de carácter histórico que están ligados a los temas filosóficos, ¿ya? Señalando de que es un proceso evolutivo y probablemente las teorías que puedan salir de este curso o de esta época marcarán una época, una etapa en el desarrollo del pensamiento sobre lo histórico. O no, si es que ya se han dicho otras ideas, porque probablemente lo que usted está diciendo ya lo han dicho otros autores, casi con toda seguridad, va a tener descubrimientos sorprendentes. Entonces, compañeros, sin cerrar la polémica y agradeciéndoles a quienes están cuestionando el carácter marxista de la clase, y me parece espectacular, quiero pedirles que lean el capítulo 1, porque además se me acabó el tiempo, y la próxima clase continuamos con todo este debate, pero sí con la lectura del texto. Y no digan a nadie, pero la próxima clase, no digan a nadie, la próxima... Su micrófono, compañero. Pero ayer era que me dé, yo te he dicho, voy a ir mañana. Mijael, tu Mijael, tu micrófono. micro. Mijael, se te escucha todo tu micrófono, por favor. Micro, hermano. ¿Seguimos en clases? Chicote. Ya se han salido varios compañeros. Lo que quería decir es simplemente de que ya han quedado solo 74 compañeros, entonces hay que acabar la clase. Recomendarles que lean, no digan a nadie, pero vamos a tomar un control de lectura sobre el tema. Entonces, es sorpresa. Entonces, léanlo, piensen sobre el tema y si hay algún grupo que quiera hacer una exposición sobre algún aspecto que les parece interesante, háganle en la clase, hagan un resumen de algún aspecto que les guste o les llame la atención, o hagan un video, ¿no? Entonces, esto nos podemos dar plazo inclusive hasta el próximo miércoles, pero para la próxima clase, esta vez sí, hagan sus propias fichas, ¿no?, de resumen, y quiero que sobre el texto, esta vez quiero que se hagan mayor cantidad de reflexiones, y las reivindico a dos de ellas, no quiero minimizar el resto, pero dos de ellas que son muy importantes, que fue la teoría del gran hombre y al respecto sobre qué es socialismo utópico y científico, pero lean el texto. Entonces, hagan ese esfuerzo, ese ejercicio. Compañeros, en esa medida yo acabaría la clase acá, deseándoles un buen fin de semana y provechoso. Hasta luego, compañeros. Muchas gracias, Lice. Hasta luego. Muy boleado. Hasta luego, licenciado. Gracias. Hasta luego, licenciado. Gracias. Chalo.